El rastro de su voz es una novela ambientada en Huelva que comienza en una fría tarde de 1945 cuando Martín, su protagonista, llega a San Nicolás, una casa para niños huérfanos donde estará hasta que su madre se cure de tuberculosis. Así comienza la primera novela del periodista y escritor de esta casa, Antonio Sánchez, una historia que seguro que os atrapará. Hola, soy Antonio J. Sánchez y estoy encantado de estar en Foro Urbano. Bueno, pues el próximo día 10 de diciembre sale El rastro de su voz a la venta. Es mi primer libro, mi primera novela, ¿no? Parece que todo viene junto, primer libro, primera novela, ¿no? Y la verdad es que las sensaciones que tengo ahora mismo, pues tengo pues ese pequeño nerviosismo, ¿no? Que yo creo que es propio de un acontecimiento de este calado, porque claro, aunque seas alguien que se dedica a estar delante de la cámara cada día, a informar, que la gente te conoce, eso es un trabajo, pero esto es algo un poquitín más personal. Entonces, pues notas cierta inquietud y bueno, pues digamos que quemando cartuchos, ¿no? Contando los días que van quedando, y a cada paso que voy dando, cada día que se va quemando, ¿no? Que se va disolviendo, pues siempre tengo un poquitín más de nervios, sobre todo porque a partir del próximo 10 de diciembre esta historia deja de ser mía para siempre y a partir de entonces es para todo el mundo. Bueno, pues cómo surge el proyecto del rastro de su voz. La verdad es que todo el mundo dice, bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Se sabe que entre los periodistas pues siempre está esa ilusión, ese anhelo, pues por dar unos pasos dentro del mundo de la literatura. No te voy a decir que no, pero tampoco te voy a decir que existe una idea romántica en torno al rastro de su voz. Me pongo a escribir pues porque necesito desde hace ya mucho tiempo, crear algo, que siempre ha sido mi ilusión, pero por otro lado también te digo que cuando ves tantos compañeros de profesión, los medios de comunicación, que van cayendo, se van vaciando, van cerrando, dices tú, ostras, el próximo puedo ser yo, pero ¿yo qué puedo hacer, además de ser periodista, ¿no? Entonces dices, oye, pues voy a probar suerte, ¿no? Voy a probar suerte. Yo estoy muy acostumbrado a leer, a escribir cada día. Evidentemente, cuando te pones a escribir, te pones delante de un folio en blanco en la pantalla del ordenador, pues te das cuenta de que esto no es como escribir una noticia todos los días, sino que esto hay que jugar de una manera a la que no estás acostumbrado, y resulta que a lo mejor cuando llevas escrita, como fue en mi caso, 400 páginas, dije, para atrás, esto no vale. Y vuelves a empezar desde cero. Entonces, cuando hace 2 años y medio comencé a escribir por primera vez, no comencé a escribir hace 2 años y medio El rastro de su voz, sino comencé a escribir y aprendí a escribir y a madurar y a saber lo que sí y lo que no. Esto vale, esto no vale, ¿no? Y entonces así, poquito a poco, fue surgiendo, se fueron creando las mimbres del rastro de su voz en mi cabeza, y bueno, pues poco a poco, con el tiempo que te permite esta actividad diaria, contarlo todos los días, que es informar a la gente, hacer nuestros programas, las horas sueltas, las siestas que me he quitado, los días de fiesta, los fines de semana, madrugones que me he dado, me ha costado muchas veces también muy tarde, ¿no? Eso en casa lo saben bastante bien, y así poco a poco es como finalmente pues tengo esto ya en mis manos, y bueno, lo que estábamos diciendo antes, dentro de muy poquito estará en manos de todos vosotros también. El rastro de su voz es una historia que está enmarcada entre el año 45 y el 54, no es una novela histórica para nada, es una ficción pura y dura, pero quería yo encuadrarla en esa época de esas 2 últimas nevadas que se vivió en Huelva, la del 45 y la del 54, la del 54 es la que más y mejor se recuerda, ¿no? Pero me gusta esa época de esa España gris, esa España de posguerra, que para mí, cuando te pones a ver las estampas, las postales y las fotografías antiguas, ves que, al menos desde mi punto de vista, como cada uno ve el mundo de una manera distinta, yo lo veo pues con cierto aire noir, de género negro, de novela negra, de pistola, gabardina y sombrero, ¿sabes? Y entonces creo que es una época clásica para crear una intriga de luces y sombras, porque Huelva es la ciudad de la luz, ¿no? Aquí en España es una ciudad de luz, gozamos de muchas horas de luz al cabo del año, ¿no? Pero claro, en aquella época también tendría sus sombras, ¿no? Entonces yo siempre, cuando alguien me pregunta, oye, pero ¿esto qué es? Digo, esto es una intriga de luces y sombras, ¿no? Esto es una aventura gótica ambientada en la posguerra onubense, entre el 45 y el 54, ¿no? Sobre un pequeño disco de pizarra del que no existen más copias y de un misterioso coleccionista de objetos únicos que está dispuesto a pagar una fortuna por tener ese disco en su colección, ¿no? De objetos raros
únicos y extravagantes, ¿no? Y todo va en torno a eso, ¿no? Siempre se ha escrito sobre un libro maldito, siempre se ha hecho a lo mejor alguna película en Hollywood sobre alguna película maldita, y yo he dicho, oye, pues yo voy a utilizar un disco. A mí me gusta mucho el disco, colecciono discos antiguos de época de los años 60, Led Zeppelin, Rolling Stone, Beatles, singles españoles de cualquier sitio del mundo, y me encontré con alguna que otra anécdota centrada en pequeños sencillos, ¿no? que bueno, te pones a indagar en la intrahistoria de cada uno de ellos y te quedas asombrado, y eso pues más o menos fue el germen, ¿no? Pero si íbamos a hacer algo nuestro, pues tenía que ser, pues, esa época, pues, hablando de discos de pizarra, de discos de una sola canción, ¿no? Con ese sabor añejo y, bueno, con la intriga que pudiera dársele, que la verdad es que ha encajado bastante bien. Bueno, pues durante todo este tiempo, ¿no? Desde que en verano entregué el manuscrito hasta que ya llegamos a estos días en los que ya por fin tenemos el libro, yo me he dedicado a darle mucha difusión a través de las redes sociales. Como bien sabéis, evidentemente no todo el mundo está en las redes sociales, ¿no? Pero seguramente todo el mundo sabe entrar en internet y entrar en una página, en otra y en otra, y bueno, es muy sencillo. Si pones en Google antoniojsanchez.com, te va a salir mi página web propia de autor, donde ya he colgado, desde hace unas 2 semanas, he colgado ese primer capítulo que va a servir un poquitín de gancho, ¿no? Para que la gente pues vea, oye, de qué va el rastro de su voz, ¿no? Y ese primer capítulo de 5 páginas, pues digamos que recoge un poco la esencia de lo que es toda esta historia. Hay misterio, hay suspense, están básicamente los elementos que se cuentan en la sinopsis, y a partir de ahí, bueno, pues llegas a la última frase, la última palabra de ese capítulo y dices, oye, quiero más. Todo el mundo me ha dicho, oye, Antonio, si hubiese tenido el segundo y el tercer capítulo también a mi disposición, no te quepa la menor duda de que me lo hubiese leído también, ¿no? Así que la gente está encantada, y para aquel que no lo sepa y que a través de Foro Urbano pues nos esté viendo ahora mismo, que sepa que en www.antoniojsanchez.com o simplemente poniendo antoniojsanchez.com en Google va a encontrar el enlace a esa página web de autor que tengo, con varias secciones, incluida una miscelánea con vídeos, otra con entrevistas y todo esto, pero sobre todo va a poder leer ya ese primer capítulo, que son 5 páginas que de momento no están defraudando. Bueno, pues el principal objetivo del rastro de su voz para mí ha sido pues publicar una historia, crear algo propio, y bueno, a partir de ahí, esto es un mercado muy difícil. Cuando entregué el manuscrito y comencé a darle difusión por internet, hubo quien me dijo, oye, bienvenido al circo, ¿no? Porque esto es otra historia. El mundo editorial también ha cambiado mucho con respecto a los escenarios de crisis que estamos viviendo. Antes se les sacaba el dinero a los lectores, ahora se les saca el dinero a los escritores. Ahora hay mucha editorial de autopublicación, es decir, yo hago un libro y si lo quiero poner en la calle para que la gente lo vea, ¿no? Pues tengo que poner el dinero yo, ¿no? Entonces, claro, ahí está un poquito la trampa, ¿no? Si una editorial no hace una inversión sobre un libro de una persona, no se va a molestar en recuperarla. Así que tú vas a pagar porque te publiquen, porque te impriman un libro, y realmente quienes están detrás de todas esas editoriales son las grandes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, vamos a ver cómo va la cosa. A mí me gustaría seguir escribiendo. Esta es una historia que tengo que decir que está cerrada desde el principio hasta el final, que no tiene una continuación. Y bueno, puede que este sea el germen de una carrera, puede que no, el tiempo lo dirá. De momento, se dice que en la vida hay que tener un hijo, hay que escribir un libro y hay que plantar un árbol. De momento ya, este pequeño, el libro, ya está. Ahora solamente quedan 2 cositas más. Que el tiempo diga lo que hace falta en cada momento.